El Supremo resuelve que la policía no puede forzar una vivienda porque sus habitantes se nieguen a identificarse. El tribunal absuelve a un vecino de Madrid que había sido condenado tras negarse a identificarse y abrir la puerta a varios policías municipales que habían acudido de madrugada por denuncias de ruido. Esta es la noticia publicada por el diario.es el 10 de enero de 2024 y que tanto revuelo ha levantado en el mundo policial. Sois muchos los que habéis contactado con Netpol para preguntar si esto tiene algo que ver con el mal llamado caso de la patada en la puerta o que había de cierto o no en lo que manifestaba esta noticia. Y ese es el motivo por lo que hemos decidido hacer este vídeo, para dar algo de claridad a los hechos ocurridos, ver y analizar la sentencia a la que hace referencia la noticia y saber qué es exactamente lo que pasó en esta intervención y qué es lo que ha terminado diciendo el Tribunal Supremo. Lo primero que queremos hacer es poner este titular de esta noticia en consonancia con el titular oficial emitido por el Gabinete de Comunicación del Poder Judicial, que dice así: el Tribunal Supremo anula la condena por un delito de resistencia a un ciudadano que trató de impedir la entrada de la policía en su casa tras una denuncia por ruidos. Es el titular oficial del Gabinete de Comunicación del Poder Judicial. Pero vamos a pasar a analizar la sentencia que se ha recurrido ante el Tribunal Supremo, lo primero. Esta es la sentencia que se ha recurrido ante el Tribunal Supremo. Es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 9663/2021. Esta sentencia declara aprobado que el 9 de mayo de 2021, a las 5:20 horas de la madrugada, agentes de policía local uniformados acudieron al domicilio situado en tal calle de Madrid con motivo de una queja vecinal por ruidos. Hasta aquí es una intervención que sí que inicialmente se parece a la mal denominada de la patada en la puerta. Son policías que se les requiere por una queja vecinal, molestias de ruidos, en época COVID, 9 de mayo de 2021, momento en que estaban en vigor las restricciones establecidas por la autoridad gubernativa debido al estado de alarma, y se personan de madrugada a las 5:20 en ese domicilio para solucionar esos ruidos que molestan a los vecinos y nos permiten conciliar el sueño. La misma sentencia reconoce que en este caso el propietario del inmueble o quien vivía allí, a quien denominan señor Fructuoso, don Fructuoso, abre la puerta a los agentes inicialmente, abre la puerta a la policía. ¿Qué ocurre? Pues que seguidamente abrir la puerta se niega a facilitar su documentación a los agentes al ser requerido para que se identificara. Es decir, hay una primera negativa a identificarse, una negativa inicial a identificarse ante los agentes de la autoridad, lo de que por sí, como sabrás, no es delito de desobediencia grave. Las primeras negativas a identificarse ante un agente es una infracción administrativa al artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015. Entonces, abre la puerta. ¿Qué desean agentes? Sí, mire, dejen la documentación, tenemos que denunciarle. No quiero, no les voy a dar la documentación. Y seguidamente a esa negativa, a decir que no va a identificarse, ¿qué hace? Trata de cerrar la puerta. No les voy a dar la documentación y cierro la puerta. ¿Qué pasa? En ese momento, cuando intenta cerrar la puerta, tras negarse a identificarse en un primer momento, los agentes intentan impedir ese cierre de puerta y se produce un forcejeo con la puerta. Pese a ese forcejeo, los agentes finalmente logran abrirla y entrar en la vivienda y proceden a detener a don Fructuoso a pesar del forcejeo para impedirlo de esta persona. Consiguen vencer esa resistencia de don Fructuoso y otra persona más que había en el inmueble y acceden al interior. ¿Qué hablamos? De una intervención en la que se requiere a la persona que abre la puerta que se identifique, dice que no y seguidamente cierra la puerta. Tras la primera negativa cierra la puerta. En ese momento los agentes lo impiden y es cuando se produce ese forcejeo. ¿Qué es lo que tenéis que advertir ya en este primer momento? Poder leer la sentencia, está en internet. En ningún sitio de la sentencia recurrida, ni la del Supremo tampoco, se advierte que esa negativa a identificarse fuera reiterada. En ningún sitio usan la palabra reiteración en la negativa a identificarse. Simplemente la sentencia habla de que la actuación policial vino determinada por ruidos vecinales y negativa a identificarse, pero una negativa no reiterada. Recordemos que el Supremo ha dicho que para que la negativa a identificarse sea un delito tiene que ser una negativa reiterada, continua, persistente, recalcitrante, obstinada, continua en el tiempo. Esa es la definición para pasar de la infracción administrativa al delito. Y en este caso, la sentencia recurrida, ni tampoco la sentencia del Tribunal Supremo, reconocen que haya habido una reiterada negativa a identificarse. Es simplemente una primera negativa y tras esa primera negativa una tentativa de cerrar la puerta a los agentes. ¿Por qué se le condena entonces a esta persona? Porque la Audiencia Provincial de Madrid, en esa sentencia 9663/2021, dice que el delito de resistencia se comete en el mismo momento en que don Fructuoso se opuso a la actuación policial intentando impedir el paso de los agentes, tratando de cerrar la puerta a la policía.
Fijémonos, y por aquí es por donde ya aviso va a tumbar la sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dice que hay delito de resistencia en el momento en que el ciudadano, don Fructuoso, intenta impedir el paso de los agentes cerrando la puerta. Y los agentes ponen la pierna para impedir ese cierre, golpeando la puerta a la policía. Y ahí dice, en ese momento no hace la resistencia. No reconoce que hubiera desobediencia grave por una negativa reiterada a identificarse antes. La audiencia reconoce que había dos infracciones administrativas, la de ruidos y la de negativa a identificarse, pero condena por resistencia porque dice, dadas esas infracciones administrativas, la policía pide la documentación, se niega, cierra la puerta y en el momento de cerrar la puerta está intentando impedir el paso de los agentes al domicilio. Y eso es lo que considera delito de resistencia. Esto es lo que no va a reconocer, vamos a ver posteriormente, el Tribunal Supremo. Que el hecho de que por infracciones administrativas un ciudadano cierre la puerta a la policía para que no pasen los agentes, para impedir el paso de los agentes, da por hecho que la policía quería acceder al domicilio y la persona cierra la puerta para impedir ese acceso, eso es lo que considera delito de resistencia la sentencia. ¿De acuerdo? Y como decimos, ese impedimento para cerrar la puerta se hace poniendo uno de los agentes la pierna, interponiendo la pierna para evitar ese cierre de puerta. Aquí, como veremos, es por donde va a tumbar la sentencia del Tribunal Supremo. Por lo tanto, la Audiencia Provincial de Madrid concluyó en 2021 que debían condenar a don Fructuoso por un delito de resistencia en concurso con un delito leve de lesiones a uno de los policías a que golpean con la puerta en la pierna en el momento de intentar cerrarla. Esta es la sentencia que se ha recurrido al Tribunal Supremo y que vamos a ver qué es lo que dice de la misma. Entonces, el Supremo resuelve que la policía no puede forzar una vivienda porque sus habitantes se niegan a identificarse. Vamos a ver si este titular... Vamos a determinar si este titular realmente se ajusta a lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Esta es la sentencia a la que hemos tenido acceso del Tribunal Supremo, la 950-2023, y fijaros lo que dice. Siguiendo el íter que relato fáctico traza, el acusado fue quien abrió la puerta y actuó como interlocutor con los agentes, y se negó a identificarse. De nuevo tampoco aparece la palabra reiterada, simplemente dice que abre la puerta, policía, déjeme su documentación, le tengo que denunciar, no quiero, y siguiente cierra la puerta. Y dice el Supremo, esa negativa en los términos asépticos que el relato fáctico de la sentencia describe, carece de entidad para integrar un delito. Así de sencillo, dice el Supremo, es que esa negativa, tal y como está redactada, en los términos en que está redactada en la sentencia, carece de entidad para integrar un delito, porque efectivamente la sentencia en ningún caso habla de que fuera una negativa reiterada, terca, obstinada, persistente, recalcitrante. ¿Cuántas veces los agentes dijeron que se identificaba? ¿Cuántas veces se negó esta persona? ¿Durante cuánto tiempo? Esto no sabemos si aparece o no en la comparecencia en el atestado, pero desde luego la sentencia no lo recoge. Con lo cual, si hay una negativa a identificarse, inicialmente es infracción administrativa. Máxime cuando no consta en ningún sitio esa reiteración en la petición de los policías, esa reiteración en negarse a cumplirlo. Insistimos, cuánto tiempo, cuántas veces, son datos muy importantes para que esa infracción inicial administrativa se termine transformando en un delito de desobediencia grave a agente de la autoridad del artículo 556 del Código Penal. Así que, como vemos, el Supremo determina que esa negativa no fue delictiva o no se puede considerar como delito debido a los términos asépticos que el relato fáctico de la sentencia hace de ella, de cómo describe la sentencia que se produjo la negativa. Por lo tanto, esa negativa no es capaz de operar como una razón de flagrancia delictiva que habilitaría para acceder a la policía al domicilio. Aquí vemos el primer motivo por el que está tumbando que la negativa no es un delito, porque tal y como está redactada en la sentencia no pueden considerarla que cumple los requisitos para considerarla un delito, sino una infracción administrativa. Y continúa diciendo... Entiende la sentencia combatida, entiende la sentencia de la Audiencia Provincial, que ahora, como vemos, pues ha quedado anulada, que la resistencia se produce desde el momento en que el acusado se opuso a la actuación policial intentando impedir el paso de los agentes tratando de cerrar la puerta. Aquí cita literalmente la sentencia de la Audiencia Provincial. ¿Qué pasa? Como vemos, dice el Supremo, es que se le ha condenado por resistencia porque el acusado se opone a la actuación policial intentando impedir el paso de los agentes a la vivienda cerrando la puerta. Da por hecho el Supremo, igual que lo da la audiencia, que la intención de la policía era entrar y que el ciudadano cuando cierra la puerta a la policía es para que la policía no pase. Y como solo había dos infracciones administrativas, la de ruidos y la de negativa a identificarse, porque como no era recalcitrante, obstinada y persistente, era meramente administrativa, la policía no podía entrar. Entonces, como que el ciudadano hizo bien cerrando la puerta para oponerse al paso de los agentes. Y eso no puede ser considerado resistencia. De hecho, dice el Supremo, ese criterio no lo podemos compartir. Criterio que no podemos compartir, el de la audiencia en este caso. Y dice la misma sentencia, la flagrancia delictiva que habilitaba a los agentes para invadir la vivienda
sin la voluntad del morador y sin autorización judicial, necesariamente ha de responder a un hecho de apariencia delictiva previo al acto mismo de injerencia. Es decir, no se puede cometer el delito en el momento de ir a acceder. Los agentes tienen que percibir el delito antes de querer acceder o antes de empezar a acceder. Es decir, la policía está fuera del domicilio, percibe que hay una apariencia de delito en esos momentos en el interior y ahí sí está habilitado para acceder en ese momento. Siempre insistimos que haya un hecho de apariencia delictiva que se está cometiendo en el interior y ese hecho de apariencia delictiva sea previo al acto de entrar o de querer entrar la policía. Esta parte es clave y creo que es fundamental y que de hecho es una gran noticia para los policías porque fijémonos cómo está redactada. La flagrancia delictiva que habilita a los agentes para acceder a un domicilio sin autorización judicial ni del titular debe tratarse de un hecho de apariencia delictiva, ni siquiera dice un delito, hecho que para los policías debe aparentar ser un delito. Y ese hecho que tiene apariencia delictiva debe ser previo al acto de la entrada de la policía. La policía está afuera, percibe que hay un delito en el interior, cree que es un delito flagrante y entra. Actuación correcta. Lo que en este caso ha determinado el Supremo que ocurría es 2 infracciones administrativas y el ciudadano se niega a identificarse solo una vez y cierra la puerta del tirón. No ha cometido todavía un delito de desobediencia ni de negativa a identificarse de desobediencia. Simplemente es infracción administrativa. Por lo tanto, estaba facultado para cerrar la puerta a la policía. Eso es lo que entiende. Y en el momento en que la policía accede y el ciudadano cierra la puerta y forcejea con la policía, el delito de resistencia no se ve avalado por esa intervención o la entrada no se ve avalada al interior por el delito de resistencia porque se comete en el momento de la entrada de la policía, no antes de que la policía entre. Es la gran diferencia con el caso o el mal llamado caso de la patada en la puerta. ¿Qué dice la sentencia del Supremo que hemos visto? Pues hace referencia a otra sentencia del Supremo que es la 794/2007 que fijaos lo que dice. La Sala admite también que la colocación de un pie más allá del umbral de la puerta significa traspasar el ámbito físico objeto de protección. Por lo tanto, conforme a los criterios jurisprudenciales, el espacio que define el ámbito de protección penal de la intimidad es el quicio de la puerta y el mero acto de poner un pie más allá del umbral, de meter el pie la policía adentro, ya es una invasión de la inviolabilidad domiciliaria. Y si esa invasión, ese meter el pie, se produce sin haber apariencia de delito antes de que la policía acceda, no estará habilitada la policía. Esa es la conclusión a la que llega el Tribunal Supremo, que ya decimos no es nueva porque 2007 lo viene diciendo. El poner un pie en la puerta para impedir que se cierre pisando el interior de la casa ya es una invasión al ámbito físico de la protección a la inviolabilidad domiciliaria. Y en ese momento, si el ciudadano cierra la puerta, siempre y cuando no haya apariencia de delito antes de que la policía ponga el pie, si hay apariencia de delito, estamos habilitados para poner el pie, incluso para acceder, siempre que sea un delito flagrante. Pero en el caso de que no haya antes de hacer esto indicios de apariencia de delito, en el interior no estaríamos habilitados. Conclusiones del caso concreto que estamos tratando. Primero, la negativa no reiterada a identificarse es una mera infracción administrativa. Las primeras negativas de una persona a identificarse es una infracción administrativa al artículo 36.6. Es decir, si el ciudadano abre la puerta, no le doy la documentación a agente y seguidamente la cierra, todavía no ha cometido un delito que habilite la entrada de la policía. Tenemos que seguir desde fuera reiterándole su obligación de identificarse, los artículos en los que nos basamos, que salga, que se identifique y lo haremos durante un número reiterado de ocasiones. Cuantas más veces se solicite la identificación y más veces se niegue la persona a identificarse, más fácil que acabemos llegando a la conclusión de que se está cometiendo un delito flagrante de desobediencia grave a agente de la autoridad. Y en ese caso, el delito se comete sin que los agentes hayan accedido al interior, con lo cual la entrada sí que podría estar habilitada. ¿De acuerdo? Sí que podría estar habilitada. Esto es lo que ocurrió en el caso, o el mal llamado caso de la patada en la puerta. El Supremo sí considera que el delito de desobediencia exista por una insistente negativa a resultar identificado, y lo dice la sentencia del Supremo 831/2021. Esta sentencia es básica para diferenciar la infracción administrativa de negarse a identificarse con el delito de desobediencia grave. Dice el Supremo, en esta sentencia de 2021, se practicó la detención de Luis Miguel y se justificó en un delito de desobediencia por una insistente negativa a resultar identificado. Porque es ahí donde se encuentra razón para entender justificada la detención. Es decir, se justifica la detención por una insistente negativa a resultar identificado. Es ahí cuando el Supremo reconoce que puede existir delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad del artículo 557 del Código Penal. Y además esta sentencia es importante no solo porque diferencia claramente cuando hay un delito de desobediencia grave y cuando una infracción administrativa de negativa a identificarse, sino que además esta sentencia dice que es obligatorio detener a quien de manera insistente se niega a identificarse.
Es obligación detener a quien insistentemente se niega a ser identificado, porque los agentes de policía estamos obligados a detener a quien cometa un delito en el artículo 492 de la ley CRIM, porque es un delito fragante, se percibe por los sentidos, en nuestra presencia. Así que el Supremo, en esta sentencia tan importante de 2021, insistimos, dice que es obligatorio detener a quien insistentemente se niega a ser identificado y que es una detención plenamente legal y justificada. ¿Qué ocurre? Si en la sentencia recurrida, como hemos visto, no queda reflejo ni constancia de esa reiteración en la orden de identificarse y esa negativa reiterada, constante, terca, persistente, recalcitrante, obstinada, continua en el tiempo de que no me voy a identificar y no me voy a identificar, si de eso no queda constancia en la sentencia o no queda constancia en la comparecencia, en el atestado, en el acto de juicio, el problema que nos podemos encontrar es que se califique ese hecho como una infracción administrativa y por lo tanto ya no estaríamos habilitados a acceder al interior del inmueble ni a detener tampoco a esta persona. Segunda conclusión importante, la técnica que se utiliza a veces de por defecto poner el pie para evitar que cierren la puerta no está avalada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y puede considerarse una injerencia en el derecho a la inviolabilidad domiciliaria. Esto es muy importante y lo tenemos que tener muy en cuenta. Insistimos, según el Supremo, tenemos que estar ante unos hechos de apariencia delictiva, creemos que dentro de un inmueble se está cometiendo un delito y que es un delito fragante y en ese momento podemos acceder, pero si llamo por cualquier movida o historia a un domicilio, me abren y pongo el pie y paso el umbral de la puerta, quizá podemos tener problemas porque sería considerado por el Tribunal Supremo como una injerencia en el derecho a la inviolabilidad domiciliaria. No se puede traspasar el dintel de la puerta, poner el pie en el interior, salvo que consideremos que hay unos hechos aparentemente delictivos que justifican esa medida. Pero por meras infracciones administrativas no se puede hacer esto. Y tercero, y casi el más importante de todos, que esta sentencia aclara muy bien. Para acceder por delito fragante de desobediencia o resistencia a un domicilio, el delito tiene que haberse cometido antes de la entrada de los agentes, no en el momento en que entramos. Es decir, el momento en que se entra a un domicilio ya tiene que estar justificado por la fragancia delictiva. No intentar entrar y en ese momento aparece la fragancia cuando forcejean con nosotros para impedirnos la entrada. Si hemos intentado entrar sin flagrante delito, evidentemente no estamos habilitados, con lo cual el morador puede oponerse a la entrada cerrándonos la puerta y no podemos achacar que ese cierre de puerta sea un delito de resistencia. Es la diferencia. Insistimos, la clave es que el delito flagrante por el que vamos a entrar se haya cometido antes de la entrada, no en el momento de la entrada, sino antes de la entrada. Es el caso, por ejemplo, de la patada en la puerta. Si leéis la sentencia que se ha difundido públicamente, con los datos restringidos evidentemente de las personas implicadas, veremos que la actuación que ha dado amparo legal ahora a través de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid dice que los policías requieren desde fuera del inmueble en 28 ocasiones durante 45 minutos a las personas que habían en el interior para que salgan y se identifiquen. Es decir, el delito no se comete en el momento de la entrada, los agentes no quieren entrar, simplemente advierten a las personas que están obligadas a salir del inmueble a identificarse ante la policía. Esta advertencia la hacen durante 28 ocasiones y 45 minutos y eso acaba transmutando la infracción administrativa en un delito de desobediencia grave por una negativa reiterada y persistente de identificarse, que es lo que exige el Tribunal Supremo. En ese momento, como el delito se produce antes de la entrada, los agentes están fuera. Se considera que la entrada está habilitada por un delito fragante de desobediencia grave. Es la diferencia entre este caso y el caso de la patada en la puerta. Así que esperemos que este vídeo os haya servido de aclaración. Ya sabéis que podéis visitar la página web de www.netpol.es para recibir cursos, formación y ver vídeos como el que estáis viendo ahora mismo. Esperemos que os haya sido de utilidad y que hayamos ayudado a aclarar los extremos de este caso y a dilucidar lo que realmente ocurrió en la noticia que habéis visto todos.